Listo, pues ¿les parece si comenzamos en lo que más compañeros se comienzan a integrar? De hecho, se les mandó el recordatorio, pero bueno, yo sé que ya es una hora en la que todos empiezan a salir del trabajo. Vamos a darles unos minutitos más. Fanny, si me apoyas a silenciar nada más los micrófonos y mi querida Coral, como siempre, muchas gracias a ti, a tu equipo de trabajo también por toda la colaboración que has tenido con Comcesur y este año ha sido también muy excepcional porque juntos llevamos a cabo desde el mes de mayo hasta el día de hoy esta capacitación que es compartir los conocimientos hacia todas las personas sobre las actualizaciones y todas estas estrategias preventivas y en donde hoy justamente el tema es datos inexactos. Y en materia de comercio exterior sabemos que debemos de estar súper actualizados porque lo que hoy nos funciona, mañana probablemente no, y estamos teniendo muchos cambios y vendrán también muchas adaptaciones, nuevas responsabilidades normativas con la ley aduanera y debemos de estar muy precisos en nuestros conocimientos. Así que muchísimas gracias, Cori, por tu aportación, igual la licenciada Elidet. Y bueno, a todos y cada uno de ustedes, gracias por acompañarnos nuevamente en esta última sesión. Así que mi querida Coral, te dejo en manos de un muy buen público en lo que siguen entrando los demás. Muchísimas gracias. Sí, José, muchas gracias. Pues buenas tardes a todos. José ya me presentó, pero voy a repetir mi nombre. Mi nombre es Coral Rocha. Soy socia del despacho EHD Strategy. Somos consultores especialistas en materia de comercio exterior, ya muchos años trabajando de manera conjunta con COMSE en diversos proyectos y también de manera muy particular en todas estas sesiones informativas que, como dice José, siempre son de mucha utilidad o es, al menos esa es nuestra intención, ¿no? Cuando los preparamos. Entonces sí, ya vamos por nuestro último tema. Hoy terminamos con el de datos inexactos. Tal vez pareciera un tema no relevante, pero yo creo que sí lo es mucho. Incluso pues todo este programa de capacitación fue muy enfocado a este tema del plan maestro en la parte de comercio exterior, entonces en función a eso hicimos nuestro grupo de presentaciones. Y hoy en día, bueno, con este tema la idea, como en todas las sesiones anteriores, es brindarles información en base a la práctica, pues sí, no podemos dejar de lado la normativa, pero también nuestra experiencia. Y la idea es cómo establecer estrategias que nos permitan anticipar e identificar posibles errores en el llenado del pedimento. Esto sabemos que siempre es con la finalidad de evitar riesgos en facultades de comprobación. Entonces, el día de hoy es el tema que vamos a estar abordando. Va a tener una duración de unos 90 minutitos. Vamos a hablar de ciertas generalidades, perdón, y nos vamos a enfocar en cada uno de estos datos que conocemos como inexactos. Y también en el Inter les voy a ir platicando, vamos a ir desarrollando alguna de estas estrategias que pues nosotros en la práctica hemos visto que son de utilidad y también voy a puntualizar aquellos datos que es más común, ¿no? Que nosotros observemos que pueden tender más a la falla. Les decía que pues todo el programa, sin excepción de este tema, lo hicimos en función al plan maestro. Abordamos temas de certificación IVA, abordamos temas de operaciones virtuales, de certificación de origen, etcétera. Y este tema lo abordamos porque también ahí está, ¿no? La declaración incorrecta de datos en pedimento. Entonces, es uno de los puntos o son como estas alertas o esta parte informativa por parte de la autoridad en lo que está poniendo atención y pues nosotros tendríamos que redoblar esa atención, ¿no? Vamos a hablar un poquito de las generalidades. Digo, a lo mejor todavía no muchos conocemos que tenemos una definición de lo que es pedimento, porque aquí de manera importante vamos a hablar de los datos inexactos en el pedimento. Entonces, bueno, sabemos que tenemos ahí una definición que se encuentra en el artículo 2 de la ley aduanera de lo que es un pedimento.
Incluso este artículo pues suele de ser de utilidad porque traen definiciones que nos pueden ayudar en algo, ¿no? Ahí, por ejemplo, también podemos encontrar definición de lo que es un desperdicio, una merma, etcétera. Entonces aquí la definición de pedimento la voy a leer. Es una declaración en documento electrónico generada y transmitida respecto del cumplimiento de los ordenamientos que graban y regulan la entrada o salida de mercancías del territorio nacional, en la que se contiene la información relativa a las mercancías, el tráfico y régimen aduanero al que se destinan y los demás datos exigidos para cumplir con las formalidades de su entrada o salida del territorio nacional, así como la exigida conforme a las disposiciones aplicables. Bien sabemos que este documento, pues sí es un documento también de carácter fiscal, porque en función de este documento, pues sabemos que hay contribuciones de por medio, pero sabemos que nuestro comercio exterior, pues cuida mucho la parte formal, ¿no? Entonces, más allá de que pudiera mi pedimento o a través de mi pedimento estar declarando de manera correcta las contribuciones aplicables de acuerdo al régimen de internación o de extracción, me refiero a salida al extranjero, pues también hay que cuidar como el detallito, ¿no? No solamente la parte que tiene que ver con la parte fiscal, sino también pues esa parte formal. De hecho, pues también de cositas que se me vayan viniendo a la mente, pues, y ya que está el tema muy lo que es la reforma de la ley aduanera, pues también ya vamos a encontrar dentro de la ley aduanera una definición para régimen aduanero, porque hoy en día pues no lo encontramos en ley, no lo encontramos en reglas, pero ya va a ser una de las adiciones que van a venir en esta nueva reforma. Creo que también todos tenemos muy presente que el pedimento se desprende de un formato y que ese formato lo encontramos en el anexo 1, particularmente en la fracción 3, apartado M1.1 de las reglas de comercio exterior. Acuérdense que invariablemente ahí encontramos todos aquellos documentos que eso, ¿no? Llevan un formato. Por ejemplo, quien está en la industria de autopartes, sabemos que la constancia de transferencia de mercancía tiene un formato y que la industria terminal automotriz la debe de emitir en función a ese formato. Entonces, bueno, entre otros muchos que hay por ahí, ¿no? Y el último es que siento que hay ocasiones que lo perdemos de vista el llenado del pedimento. A lo mejor damos muchas cosas por hecho, por la práctica, porque siempre se ha venido haciendo de esa forma, pero créanme que sí te llega a sacar de duditas. Echarle de repente un vistazo al instructivo de llenado del pedimento, que es el anexo 22. Entonces también es importante que por favor cuando haya alguna revisión interna, cuando ustedes tengan una duda. Creo que ahorita, más allá de que por favor no supongamos, y lo que decía, ¿no? De que ya lo vengo haciendo así por hace miles de años, nos echemos un clavadito al anexo 22 en conjunto con todos sus apéndices, ¿no? Y bueno, también he visto, no sé si ya pudieron algunos echarse un clavadito ahí a la NAM. Ya ven que la Agencia Nacional de Aduanas de México ya cuenta también con su portal. Y una de las recientes adiciones, sí lo llamo reciente porque tal vez que nos habrán dado a conocer, tal vez como hace uno, por mucho 2 meses, que agregaron a su portal como un apartadito, ¿no? Que tiene que ver con disposiciones en materia de comercio exterior. De hecho, ahí les dejo la liga por si quieren ver, porque hay como, no sé, unos 20 temas relacionados con comercio exterior que más bien yo los veo que siguen siendo como estas alertas que nos llegan por todos lados, ¿no? Entonces ahí te empiezan a decir, ah, ¿sabes qué? Ojo con el tema del calzado. Ya ven que hubo un tema importante del calzado y en una de las láminas te dicen, ¿no? Ah, ya detectamos que están importando, sabemos que el calzado viene en pares, ¿no? Entonces nos dicen, ah, ya detectamos que están importando calzados
como si fueran piezas por separado con la finalidad de determinar una clasificación que les lleve a un pago de arancel menor. Ya no está permitido hacer eso y siempre tiene que ser en pares, ¿no? Por ejemplo, también ya detectamos esta parte, ¿no? Son como que nos van diciendo puntitos que, ojo, ¿no? Ya vimos que se está haciendo esto de mala forma, entonces ya implementamos X o Y cosa para efectos de tener un mejor control. Dentro de esos puntos que nos dan a conocer en esas disposiciones se encuentran los datos inexactos o le dedican un apartadito al tema de datos inexactos. Entonces, en este nos dice, pues, un poquito de, son generalidades, ¿eh? Cuando ustedes se metan a ver, no crean que trae ahí como la fundamentación larguísima y todo, ¿no? Más o menos viene como estructurado en esa cantidad de texto. Entonces, en este caso nos está diciendo que el pedimento aduanal es un documento oficial utilizado en México para registrar y formalizar las operaciones de comercio exterior ante la autoridad aduanera y contiene, pues, entre otros datos, y nos mencionan alguno. Y ya nos dice qué pasa si hay errores. Ah, bueno, si hay errores en la ley aduanera, se puede determinar o imponer una multa de acuerdo al anexo 19. Y ahí nada más nos recuerdan que el NICO, que el número de identificación comercial, fue de los datos inexactos que más recientemente se han añadido, ¿no? Esto a tocar más adelante. Entonces, sí parece que es un tema importante al que la autoridad le está poniendo con COMSES, que decidimos integrarlo al programa de fiscalización. Pues bueno, algo de los fundamentos que tenemos muy presentes, que es el anexo 19 hoy en día de las reglas de comercio exterior del 2025, que su nombre formal, digamos, de este anexo son datos inexactos, falsos u omitidos, por los que se actualiza la infracción establecida en el artículo 184, fracción 3. Entonces aquí recuerden que más allá de a lo mejor de haber colocado el dato, también puede ser o puede derivarse la multa por haberlo omitido. Y ahí también nos dice que en el caso de que fuera falso, pues de igual también se puede desprender la multa. Estos campos del pedimento, que los llamamos así, ¿no? Para términos rápidos y prácticos, datos inexactos, y que en esa parte de cumplimiento, dependiendo de lo que haga cada empresa para, pues eso, ¿no? Respaldar que estamos en una situación favorable, pues son los puntos que tal vez a los que más deberíamos de ponerle atención en el pedimento, ¿no? Sabemos que hay otros datos que pudieran no presentar un dato inexacto, pero también nos pueden llevar a una consecuencia. Sin embargo, bueno, ahorita enfocándonos a estos. Vamos a platicar de lo que yo he visto en cada uno, tal vez cómo podríamos hacer un monitoreo, y de los cuales también hay algunos que la verdad en mi práctica, por ejemplo, yo nunca he visto que ese campo del pedimento en particular pueda tener un error, o por lo menos nunca nos ha tocado, ¿no? Aquí la multa por datos inexactos es de 2.330 a 3.310 pesos. El fundamento, que siempre es importante, en el 184 está la sanción y en el 180, perdón, en el 184 está la infracción y en el 185 está la sanción. Igual, tomando el tema de la reforma a la ley aduanera, esta sanción no está contemplada dentro de las que va a cambiar. Ya uno de los puntos que ha llamado más la atención en el tema de esta reforma, pues es el incremento, ¿no? En las multas, pues incluso sí, yo diría ya un tanto de manera exagerada, ¿no? Vamos a encontrar multas del 200, 250%.
Entonces, pues sí, es una multa bastante elevada. Esta sanción no se encuentra de las que están en reforma, pero recuerden que sí es posible que vaya incrementando año con año. Y eso también se puede ir dando, ¿no? Conforme va pasando el tiempo. Em, Ahora sí, vamos a ir tocando, es que me quedé como pensando porque les iba a decir algo importante y ya se me fue la idea. Y también era en relación con el tema de la reforma a la ley aduanera. Pero bueno, aquí vamos a ir puntualizando cada uno de estos datos. No voy a poder extenderme mucho, pero sí quiero que se queden en mente con lo que a mi parecer es lo más importante. Y bueno, el primer punto que tiene que ver con datos inexactos es la fecha de entrada de la mercancía a territorio nacional. Recuerden que en pedimento podemos encontrarnos varias fechas, ¿no? Tenemos fecha de entrada, fecha de pago, fecha de presentación, podemos tener incluso fecha de operación original, fecha de factura. Aquí nos referimos específicamente a la fecha de entrada de la mercancía a territorio nacional. Y recuerden que la fecha de entrada particularmente la observamos en operaciones de importación. Recuerden que en la Expo tenemos fecha de presentación. De hecho, al final de la lámina también les dejo un pedimento marcando en donde ubicamos cada uno de estos datos inexactos. Entonces, en este primer campo, solo sería aplicable para operaciones de importación y sabemos que la fecha de entrada, por decirlo en términos fáciles, es cuando la mercancía ingresa a territorio nacional. Ya si le damos la formalidad, bueno, es de acuerdo a lo que dicta el 56 fracción uno de la ley, que por ejemplo dice que cuando cruce la línea divisoria, cuando sea de un transporte terrestre, y así te lo va mencionando dependiendo de los medios de transporte. ¿Qué pudiera ser? Bueno, pudiera haber algunos documentos de transporte que pues te especifican o te llegan a decir la fecha en que la mercancía está arribando a territorio nacional. Es muy común o puede darse que haya una coincidencia entre la fecha de entrada y fecha de pago. Puede haber que cuando tengamos esas operaciones podamos ver que ambas son iguales o también puede ser que la fecha de entrada tenga una fecha previa a la fecha de pago. Pero recuerden también que si llegan a ver lo contrario, es decir, que la fecha de entrada es posterior a la fecha de pago, no necesariamente va a estar mal. Recuerden que de acuerdo al artículo 83 de la ley aduanera, sí te permite realizar el pago del pedimento a pesar de que la mercancía no haya entrado a territorio nacional. Y aquí nos vamos a referir mucho, al final también voy a señalar que nos puede ayudar a tener un mejor control respecto a los datos inexactos del pedimento, pero uno de los muchos que nos va a ayudar va a ser la glosa. Yo siempre en muchas de mis pláticas, conferencias, cursos, siempre he dicho que la glosa es un básico, ¿no? Es un básico en comercio exterior que no importando si solamente exportas o solo importas o haces ambas operaciones o sabes que yo no tengo ninguno de estos programas de fomentos y cosas raras que sí, Baloea y demás, no importa, ¿no? Aunque no manejes este tipo de programas, con que tú seas un importador o un exportador, la glosa sí considero que es una herramienta importante. ¿Por qué lo menciono? Porque en uno de los campos de la glosa precisamente podemos ver las fechas de nuestro pedimento. Hablando, por ejemplo, me refiero no a factura, ¿no? Porque el de factura, bueno, sí se encuentra en otro campo, pero el de fecha de entrada y pago los puedo ver. Si yo quisiera hacer un análisis, sí puedo hacer como esa comparativa. Si yo sé que mi empresa no maneja eso raro que dice Coral del 83 de la ley aduanera, que me permite pagar el pedimento sin que haya entrado, pues bueno, entonces la normalidad dentro de mi operación sería que la fecha de entrada sea previa o el mismo día en que se dé la fecha de pago. Otro de los datos inexactos es clave de pedimento. La clave de pedimento donde yo veo más común las equivocaciones son en las empresas con programa IMEX.
Ya saben que las empresas con programa IMEX pues tenemos claves particulares, ¿no? IN cuando estoy importando materia prima, partes, componentes, insumos. Y AF pues como su nombre, bueno, yo siempre digo, se te queda en mente porque es cuando quieres importar temporalmente activo fijo. Entonces, sí se llega a dar de manera común que no haya el ingreso de la mercancía con la clave correcta, ¿no? Nos llegamos a topar, ¿sabes qué? Refacciones que se importaron con la clave IN, cuando la clave correcta bajo el régimen temporal al amparo del IMEX, pues sería la clave AF. Ahora, invariablemente, aunque nosotros sepamos que son refacciones, pues la normativa, debemos de cumplir con la normativa en base a lo que establece la clave. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, plazos de permanencia, ¿no? Lo importé como IN, me tengo que apegar a los plazos de permanencia que dicta este tipo de clave, que digamos que en términos generales hoy en día son 18 meses, ¿no? Y también lo vemos a la salida. A la salida, cuando yo voy a exportar productos que incorporan mercancía importada de forma temporal al amparo del IMEX, sé que la clave es correcta SRT. Con eso cumplo con la formalidad de que estoy retornando mercancía que ingresé a México de manera temporal. Pero hay ocasiones que puede ser por muchas cosas la falla, ¿no? En lugar de exportar con RT, envío como A1. A lo mejor es más sencillo para aquellas empresas que prácticamente el 100% de su operación es IMEX. A lo mejor ahí el riesgo a la salida se disminuye, ¿no? Porque solamente algunos casos particulares se van como a unos, ¿no? Como a lo mejor la exportación, a lo mejor de algún material indirecto, no sé, algo muy particular, ¿no? Pero a lo mejor aquellas empresas que llevan diferentes unidades de negocio, que no todo lo realizan al amparo del programa IMEX, pues sí necesitan tener un mejor control para tener una menor falla. Pero este de los errores sí es de los más comunes. Y tan es así que, bueno, también tenemos una reglita, la 4310, que nos permite corregir la ley aduanera nos limita a que no podemos corregir mientras estemos en facultades de comprobación, pero hay algunas reglas que lo permiten hacer, siempre y cuando la regla lo tiene que decir, ¿no? Y esta es una de esas reglas. Y también pues nos ha tocado ver al yo importar refacciones como IN y luego cambiarlas de régimen con F4, pues ya vamos dos datos inexactos, ¿no? El de la operación original y luego la del cambio de régimen. Entonces también puede darse como una consecuencia, ¿no? Y también nos hemos topado regularizaciones, es decir, mercancía que ya excedió su plazo de permanencia. Sabemos que la clave correcta es A3, pero también nos hemos llegado a topar con operaciones que a pesar de que todavía están dentro del plazo de permanencia, fueron cambiadas de régimen con una clave A3. Puede ser muchas cosas, ¿no? Probablemente ahí tenía yo algún beneficio o asigné una temporalidad incorrecta, pensé que se había vencido y lo cambio como A3. Y recuerden que hay muchas cosas que el validador no te las va a arrojar como alerta, ¿no? Y incluso también pudiera ser que su agente aduanal, pues hay muchos muy buenos agentes aduanales que no se dejan ir solamente con la instrucción, ¿no? Sino que también aseguran que la instrucción pues sea correcta, ¿no? Pero pues si no, pues pasa o va a pasar la operación. Y bueno, sabemos que la clave de pedimento no requiere autorización de esta famosa regla 611, siempre y cuando no implique un cambio de régimen. El tema del IMEX queda fuera. Yo sé que el cambiar la clave de un IN a un F4 es cambiar el régimen, ¿no? De un régimen IT a un definitivo en el caso de cambio de régimen. A esas no se refieren, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a
¿Sabes qué? Yo exporté con A1, que sabemos que es exportación definitiva, pero ¿sabes qué es? Se trata de una maquinaria que solamente iba, o se iba a exportar de forma temporal para reparación. Ah, entonces la clave correcta era B de bueno, M de mamá, que sabemos que lleva un régimen ET, que es exportación temporal. Entonces, por ejemplo, en esos casos es donde me pide la autorización de la regla 611 porque el hecho de rectificar la clave me implica un cambio de régimen, ¿sale? El siguiente dato inexacto es el tipo de operación. En tipo de operación, en el llenado del votación. Un probable elemento de referencia para asegurar el correcto llenado de este pedimento pudiera ser la clave de pedimento, pero no en todos los casos, porque por ejemplo, sabemos que los A1, no, el A1 pues puede utilizarse tanto para tipo de operación de importación como de exportación. Otro ejemplo son B1s, ¿no? Los B1s también los ocupamos en ambas operaciones, pero hay otras claves que sí son específicas o para la importación o para la exportación, ¿no? Las que veíamos del IMEX, ¿no? IN forzosamente es una operación de IMPO, un RT forzosamente es una operación de expo. De este también la realidad es que es poca la falla que se llega a encontrar en este campo del pavimento. Luego, el número de pedimento. Si nos llegan a preguntar, oye, ¿y ese qué no? ¿Cómo puede generarse un dato inexacto por el número de pedimento que yo como importador y exportador ni siquiera lo determino, ni lo asigno, ni lo genero? Entonces es cierto, ¿no? El número de pedimentos sabemos que viene de la generación del pedimento y pues sí se genera por cada agente o agencia aduanal. Pero pues también pensando en qué otra posibilidad pudiera haber de falla en este campo en particular, pues a lo mejor pudiera ser porque el 19 no te especifica, ¿no? El número de pedimento, pero qué de la operación en sí, porque sabemos que también hay operaciones en las cuales tengo que señalar un pedimento de referencia, ¿no? O un pedimento u otro pedimento que acompaña la operación, como por ejemplo, ¿cuál? Los virtuales, ¿no? También. Ya ven que una de las formalidades de las operaciones virtuales es que cuando tú generas tu virtual de exportación, tienes que declarar en el bloque de descargos el pedimento de tu contraparte. Entonces, pensando en eso, también existe la posibilidad de que si yo genero o yo declaro ese pedimento en el bloque de descargos de manera incorrecta, pues también me puede conllevar a un dato inexacto entre otras operaciones, ¿no? En la cual pudiéramos poner de referencia otro pedimento. El siguiente campo es el RFC del importador-exportador. Estos casos e incluso por eso hay esta regla como tal, que es la regla 612, normalmente se llegan a dar más cuando, por ejemplo, una empresa cambia de razón social y de ese cambio también hay un cambio en el RFC o también porque o hubo un proceso de fusión o escisión. Entonces, muchas veces a lo mejor, no sé, no se Deme un momentito, la voy a volver a incluir, creo que se le cerró la sesión, ¿sale?
Una disculpa, ya estoy de regreso, no sé por qué me desconectó y me costó trabajo volverme a conectar, pero ya estamos. Vuelvo a compartir la presentación, disculpen por cortar la inspiración, pero ya estamos. Gracias, Cori. Ok. Iba en la parte de la rectificación por tema del RFC. Les comentaba que ahí tenemos una regla en particular que en caso de que estemos en ese supuesto es importante apegarnos a lo que dicta esa regla. Y el siguiente campo que tenemos es clave del país vendedor o comprador. Ahí recuerden, no nos hagamos, lo voy a decir así, ¿no? No nos hagamos bolas, porque muchas veces a nivel partida nos llega a confundir cómo viene el campo del pedimento, ¿no? Entonces recuerden que cuando estamos hablando de importación, hace referencia al país vendedor. Y cuando se trata de una exportación, hace referencia a país comprador. Entonces creo que también les voy señalando como algunos elementos de referencia porque pues tienen que ser como congruentes entre sí. A eso me refiero, ¿no? Entonces, por ejemplo, sabemos que hoy en día al documento o a la factura que hoy en día le seguimos diciendo así, por parte del proveedor sabemos que su nombre formal, como ya nos lo dijeron hace algunos años, es documento equivalente. Digo, es raro, ¿no? Es raro que en la práctica lo nombremos de esa forma, pero es su concepto correcto, aunque hoy en día le digamos factura. Y sabemos que en las operaciones de exportación, pues cada vez es más insistente la recomendación de que nuestras exportaciones la hagamos acompañadas de CFDIs, ¿no? E ir dejando de lado estas facturas pro forma o facturas comerciales. Incluso sabemos que hay operaciones que sí o sí se tienen que ir con un CFDI, ¿no? Por ejemplo, los A1 de exportación que representan enajenación, sabemos de que ya no hay forma de que salgan o que se generen pedimentos sin que lleve de por medio un CFDI más el complemento de comercio exterior. Entonces, ahí me refiero cuando hacemos como ese análisis de nuestro pedimento en que debe de haber cierta congruencia, o no cierta, ¿no? Total congruencia entre toda la información que vamos plasmando en el pedimento, pero también en conjunto con la documentación que lo acompaña. Otro campo de último destino. En importación, recuerden, es país de origen y en exportación es país de destino. Entonces, ya en conjunto con el anterior, recuerden que en la IMPO lo que yo declaro es país vendedor y país de origen. Y en una expo, el país que declaro es el país comprador y el país destino. Cuando se da el tema del país destino, cuando el comprador es diferente al destinatario. Incluso pueden estar en el mismo país, pero son diferentes razones sociales o incluso pueden ser diferentes razones sociales estando en diferentes países. Y ahí recuerden que también un elemento de referencia es la factura, ¿no? Ojo porque también muchas veces suele declararse en la factura el origen de la mercancía. He visto muchos casos que nuestro proveedor suele declarar el país de origen de la mercancía. Entonces, ¿dónde viene la congruencia? ¿No? Bueno, también ahí es importante si yo estoy importando bajo un tratado Unión Europea con mi declaración en factura por número de exportador autorizado, pero en factura dice India, pues te lleva la duda, ¿no? Te lleva la duda de si realmente esa mercancía está calificando como originaria
mejor que no se ponga, ¿no? Y más si pues sabemos que vamos a acompañarlo con algún que de igual forma, si tú ves una certificación TEMEC hecha fea, pues es una alertita de que probablemente no se sepa la importancia de ese documento, ¿sale? Y también en las exportaciones, también solemos recomendar, ¿no? Que cuando el comprador es diferente al destinatario, sabemos que el campo de las facturas te puede abrir, ¿no? Puede señalar los datos del comprador, tus datos del destinatario, muy bonito. Va a ser ligue con tu pedimento porque sabes que en el pedimento podemos abrir cuando se dé el supuesto el dato de país comprador o los datos de país comprador y abrimos el campo de de datos del destinatario, ¿no? Entonces es cuando ahí todo empieza a ser como match. En la clave de medio de transporte de entrada a territorio nacional, recuerden que en nuestro campo del pedimento, estos medios de transporte ya ven que se encuentran como en la parte superior izquierda y tenemos tres campos que tienen que ver con los medios de transporte. No todos son iguales. Este particularmente es el que te hace referencia al medio de transporte de entrada a territorio nacional, que es el primero de los campitos. El siguiente es cómo llega la mercancía a la aduana por la que va a ser despachada. Y el siguiente campito es el que tiene que ver cómo sale de la mercancía después de haber sido despachada. De hecho, mi exacto es este, el primero, el que dice entrada-salida, no el que dice arribo ni el que dice salida. Este primero es el que es el dato inexacto e incluso es el que, no les iba a decir otra cosa, pero este es el que, por ejemplo, también tendría o guardaría cierta relación o mucha relación, ahí voy con la aduana, ¿sale? Pero también no necesariamente en todos los casos. ¿Por qué? Recuerden que hay situaciones en las cuales la mercancía puede entrar por una aduana, pero despacharse por otra. Entonces, si ustedes ven su pedimento, ubicamos el tema de la aduana, pues bueno, sé que lo pueden tener también a pie de página con el tema del pedimento, pero particularmente en dos campos. En el número de pedimento, que sabemos que está conformado, entre otros datos, por la aduana, pero también la encontramos en esta parte, ¿sale? Donde dice clave de sección aduanera, junto al código de aceptación del acuse de validación. Entonces acá, ese supuesto raro que dice Coral de que entra por una y se despacha por otra, pues entonces estos dos campos tienen que hacer sentido, es decir, tienen que ser iguales. Ojo, porque a lo mejor esa parte no la tenemos tan presente. La aduana de la que está conformada el folio del pedimento es la aduana de despacho, ¿sale? Y la aduana que declaramos en esta parte es aduana de entrada, por la cual entra la mercancía territorial nacional. Incidir la aduana entre este campo y el que declaro o el que se encuentra dentro del número de folio de pedimento. Recuerden que pues sí, solo la diferencia es la sección aduanera, porque en el folio de pedimento no declaro la sección, la declaro a nivel de este campo, ¿sale? Entonces, me regreso a donde estábamos porque de ahí pues se deriva esa parte, ¿no? Lo que les decía, ok, ¿por qué dices que hay un elemento de referencia
para el tema clave de medio de transporte de entrada podría ser la aduana, porque pues sabemos que si mi tráfico es terrestre, pues el medio de transporte tendría que ser 7. Ah, pero si mi aduana es la de Manzanillo y sé que es una aduana marítima, pues entonces el medio de transporte de entrada tendría que ser 1, ¿no? Entonces ahí es cuando insisto, ¿no? Podemos relacionar dos que tres campos del mismo pedimento porque deben de ser congruentes entre sí y en caso de que no lo sean, probablemente hay una falla. El siguiente campo es fracción arancelaria y NICO. Ya lo habíamos visto, ¿no? El NICO es de los campos más recientemente añadidos como datos inexactos en este anexo 19. Entró en vigor el 8 de abril. Y la fracción, bueno, nos podemos aventar toda la parte de lo que ya conocemos, ¿no? Que es una responsabilidad del agente aduanal, pero también es mía porque yo le tengo que compartir al agente aduanal información y documentación, que nada es como una responsabilidad compartida, ¿no? Aquí también, y como parte de las estrategias que vamos a concluir al final, es que saben, ahora ya la verdad he visto poco. Antes creo que le poníamos más atención. Yo creo que, bueno, ahorita ya estamos saturados con tanto control administrativo y si de paso y de mala suerte tenemos alguna facultad de comprobación que también consume un montonal de tiempo, pero ya no he escuchado mucho que las empresas lleven un catálogo de fracciones arancelarias, ¿no? Un catálogo, pues es eso, llevar un control de las fracciones arancelarias de tus operaciones de importación y exportación, que en un mundo ideal, pues sería poner la foto de tu material con el número de parte con lo que lo identificas de manera interna, pero también con su descripción y bueno, le puedes meter N detalle, ¿no? Pero lo ideal de todo esto, más allá de que el catálogo sea muy bonito o que tenga mucha información, es que tengamos respaldada la fracción arancelaria, ¿no? Porque en algún momento ya la agente aduanal me ayudó y me explicó o me dio, em, pues sí, el respaldo de por qué se clasificó ahí y porque a lo mejor hubo algunas mercancías en las que sí hubo discrepancia o había dudas y entonces yo ya lo consulté con varios agentes aduanales o me fui más allá y metí una consulta de clasificación arancelaria con el SAT y demás, ¿no? Entonces, y bueno, por supuesto, todo esto es constante. ¿No? De un movimiento porque puede llegar un nuevo material, puede salir un cambio en la tarifa y eso me implica estar actualizando el documento. Pero creo que esos elementos también nos ayudan a reforzar la parte del cumplimiento, que lleva champa, que lleva tiempo, que lleva esfuerzo y demás. No, eso es innegable, ¿no? Pero forma parte de las posibles estrategias a implementar, ¿no? Otro caso muy importante también y que a lo mejor les ayuda particularmente a las CIMEX es que en nuestro sistema de control de inventarios sabemos que registramos normalmente en la práctica, entre otra información, vienen números de parte y fracciones. Cuando nosotros sacamos de ese sistema de control de inventarios un análisis para identificar fracciones por número de parte, nos llegamos a encontrar discrepancias, ¿no? Puede llegar a tener un mismo material o un mismo producto, dos, que tres, que cuatro fracciones arancelarias, ¿no? Algunas tendrán respaldo porque hubo un cambio en la tarifa, pero hay otras que básicamente la respuesta es porque una se importa por la aduana de Veracruz y otra se importa por la aduana del aeropuerto. Entonces, en esos casos es que, bueno, una de las dos tiene que ser correcta, ¿no? Yo tengo que tener la confianza y el respaldo de que sea correcta y después ya me tengo que meter como a un segundo paso, ¿no? La clave de la unidad de medida conforme la tarifa. Ojo, me dicen de la tarifa. Sabemos que en nuestro pedimento manejamos dos unidades.
La comercial, que básicamente es con la que hago la operación de compra-venta, y la tarifa, la de la tarifa que guarda relación o la determina la fracción arancelaria. Entonces, acá, bueno, también dentro de este cataloguito, tanto también nos ponen como dato inexacto la cantidad en la mercancía de la unidad de la tarifa, que probablemente la que le ponemos más atención es la comercial, porque en función a esa, si soy IMEX, en función a esa administro mi sistema, administro mis consumos y demás, ¿no? Y a lo mejor la tarifaria pues tal vez no le llegue a poner tanta atención. Sin embargo, sí es importante, ¿no? Y aquí pueden entrar elementos de conversión o factores de conversión, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor yo puedo importar en piezas, pero la unidad de medida de la tarifa es kilos, ¿no? ¿Qué información tengo de base para hacer esa conversión de piezas a kilos y la cual tendría que ser constante, ¿no? En todas mis operaciones de importación, pensando que es el mismo material? Entonces, bueno, aquí donde puse el elemento de referencia fue el catálogo, pero bueno, se los vine platicando desde el punto de fracción y Nico. Los siguientes puntos, pues sí, sí, digamos que son los que pueden tener un tanto más de falla. Y que aquí entra también otro tema que está de moda o que está in, que es la manifestación de valor electrónica. Pero bueno, aquí también sabemos que como datos inexactos vamos a tener el valor en aduana y todos los incrementables, ¿no? E incluso todos los decrementables. Entonces sí es uno de los datos que puede tener o es más susceptible a la falla. Sabemos que invariablemente el elemento de la referencia para el valor en aduana es el valor comercial más incrementable, masiva mis pedimentos porque tuve una falla en el valor en aduana que declaré en varias operaciones de importación, pues puedo generar también un pedimento, un único pedimento que le llamamos global complementario, ¿no? Es una facilidad administrativa que me permite cambiar el valor en aduana por un conjunto de pedimentos. De lo contrario, tendría que hacer rectificación por operación. Oye, si tengo 1000, voy a hacer 1000 rectificaciones. Pues no, ¿no? Ahí es cuando nos planteamos la posibilidad de generar un pedimento GC, tanto por el hecho de tener N 1000 operaciones, por el tema también de cuestiones de prevalidación, por temas de facilidad en que el pedimento GC solamente declaro ciertos campos, etcétera, ¿no? Entonces sí, ojo con este tema del valor en aduana, porque pues sabemos bien, ¿no? Que siempre o de manera más importante, de manera reciente, pues he estado como más bajo la lupa. Y de ahí pues está de la mano lo que les decía, ¿no? Los fletes, ¿no? Que también acá, por ejemplo, el Incoterm, ¿no? El Incoterm también juega un papel importante y que también podemos hacer análisis. En función a la glosa de comercio exterior, también podemos ayudarnos para ver si existe esa razonabilidad entre el Incoterm declarado y los incrementables que estamos señalando, ¿no? Si nos quisiéramos ir a la parte más obvia, pues sabemos que en el grupo de las X, que es Xworks, y el grupo cuando pues normalmente o correctamente debería de venir un flete declarado, ¿no? ¿Eso por qué? Por lo que dicta el Incoterm. Entonces aquí también es importante esa cuestión y creo que sí hay falla en esa parte porque muchas veces nos hemos encontrado que
Pues el Incoterm lo declaro porque así lo venimos declarando, pero cuando te metes al fondo y empiezas a analizar cómo es la operación de comercial y realmente qué obligaciones tiene cada parte, hablando de la parte compradora y vendedora, pues sí llegamos a determinar que el Incoterm no es el correcto, ¿no? Entonces también estos elementos son importantes o incluso pues nos hemos, ya ven que ahora en las auditorías, si te llegan a pedir pues mucha más información, ¿no? Para revisar esta parte, ¿no? Desde órdenes de compra o documentos que demuestren la transacción, los comprobantes de pago de la mercancía, los comprobantes de gasto de los fletes, por ejemplo, y todo esto, ¿no? Entonces sí creo que dentro de los datos inexactos, estos son sí los que tendríamos ahora también por el tema de la manifestación de valor electrónica que nos va a cambiar un poquito la forma de proceder. Y aquí también vale la pena hacer como ciertas revisiones de la periodicidad que ustedes consideren, pero muchas veces lo que hemos encontrado es que el flete que se declara en el pedimento no hace coincidencia con el comprobante de pago, ¿no? De ese flete. Entonces recuerden que la chamba de la autoridad es encontrar la falla, ¿no? Y esa puede ser una falla que sí nos la hemos topado, ¿no? Que cuando no coincidió el comprobante de pago declarado con el pedimento, pues ahí empieza la determinación de datos inexactos, valor en aduana mal determinado, incluso omisión de contribuciones. Seguros. El seguro que también es un incrementable y también es una falla común es el que yo no sabía que tenía una póliza de seguro anual o que tenía una póliza de seguro que cubría el transporte. Entonces, pues no he venido declarando incrementable, ¿no? El seguro. Entonces, y ahí entra otro tema, ¿no? Sabemos que hay un fundamento legal que nos establece el procedimiento para determinar un factor para que se pueda declarar el seguro en las operaciones de importación de cierto periodo, pero pues ya sabemos que hay un procedimiento, es cierto, ¿no? Hay que seguir un procedimiento invariablemente, hay que presentar un aviso, hay que sacar el factor, pero ese puede ser, oye, me lo pueden detectar porque aún así... Creo que ese chip nos los deberíamos de cambiar. An- Antes era creo que mucho más recurrente la parte de decir, ah, pero no se van a dar cuenta, ¿no? O cómo, o la pregunta era, ¿cómo se podrían dar cuenta, ¿no? Ahora creo que ya hay varias, por varios lados que pudieran darse cuenta, ¿no? Sabemos que en una revisión te piden información contable, ¿no? Y en la información contable, pues sí puedes llegar a declarar el tema de las pólizas que tienes contratadas como empresa, ¿no? Sabemos que podemos tener en pólizas, varias razones o por varios medios la autoridad se puede dar cuenta de alguna falla. Entonces, ojo también con el tema del seguro, incluso pudiera ser que sí lo tenemos presente, pero el factor está mal determinado, entonces también, ¿no? Ahí, a pesar de que se declaró, recuerden, si se declaró mal, también me puede generar un dato inexacto. El tema de los embalajes es muy recurrente que el embalaje ya se encuentra incluido en el precio pagado por pagar, porque digamos que forma desde el Incoterm Xworks, a lo mejor relacionándolo con el Incoterm, desde el Xworks y por lo tanto todo lo que le siguen, ya traen incluida esa parte, ¿no? El embalaje que cuente o que sea el adecuado para el transporte de la mercancía, por el tipo de transporte, por el tipo de mercancía. Probablemente nos los lleguemos a topar como algo adicional es cuando pues no está incluido en el precio pagado por pagar y que a lo mejor requiere un embalaje especial que corre a cuenta del importador. Entonces, bueno, también es importante y lo voy
a decir y lo vamos a concluir, que mucho también de ser buenos en encontrar la falla es que nos familiaricemos con la operación, ¿no? Entonces eso siempre yo lo recomiendo mucho. Podemos estudiarle mucho, podemos tener muchas herramientas y demás, pero creo que sí, algo primordial es que nos familiaricemos con la operación de la empresa en la que estamos trabajando. Créanme que eso les va a ayudar en muchos sentidos, ¿no? Para cosas que pudieran estar diciendo que no se llevan de manera adecuada, para que tú establezcas mejoras, para que tú tengas mayor facilidad para encontrar el error y establecer estrategias, etcétera. Incrementables, otros incrementables. También creo que mucho de esto es la comunicación con otras áreas. También nos ha topado el tema de que, y de hecho cuando damos la plática de que tiene que ver con incrementables o en sí valoración aduanera, es que sí debe de haber una comunicación con otras áreas, porque hay conceptos que pueden resultar ser un incrementable y que no me llegan a mí, es decir, no me comunican a mí directamente como comercio exterior. Tal vez eso, pensando que no va a afectar al área o que no hay una implicación en el área, pero sí pudiera verlo, ¿no? Por ejemplo, regalías. También nos ha llegado ya esos supuestos, ¿no? En el caso de que, ¿sabes qué? Pues no sabía que había regalías y entonces te metes a analizarlo y pues resulta que sí era un incrementable que debía de estar declarando en otros incrementables que no lo he venido haciendo de aquí a nunca. Entonces, bueno. Eso también puede generarse. Entonces también otra recomendación es que no nos quedemos cortitos en la parte de que los incrementables solamente son fletes seguros, carga, descarga, sino también echarnos un clavado a ver qué otros hay y qué otros pudieran impactar en la operación de la empresa. Fecha de pago de impuestos. También es un campo que la verdad no me ha tocado ver error, y un elemento de referencia pues es la línea de captura. Ya ven que esta línea de captura que ya entró en vigor hace algunos ayeres, que es esta parte donde viene el codiguito la línea de captura, junto su código QR y demás, pero pues es donde debe de haber coherencia porque acuérdense que es fecha de pago de los impuestos. Entonces, en esa línea de captura, pues tiene que venir o hacer coincidencia con ese mismo dato. El valor comercial de las mercancías. Sabemos que todos estos elementos de valor comercial, más todos los incrementables, más el valor en aduana, guardan mucha relación entre sí. Entonces, aquí el valor comercial, precio pagado por pagar, pues también juega dentro de, y también el elemento de referencia, pues es el documento equivalente, el documento comercial o el CFDI que utilizamos en nuestra operación de importación. Es donde ahí sí debe haber una coherencia. Bueno, recuerden que de por medio también está el COBE, ¿no? Está tu documento equivalente, pero luego lo mandas a un COBE, pero luego lo tienes en pedimento, ¿no? Entonces ahí es cuando ya también debe de haber congruencia entre esos tres documentos. Y también recuerden, ¿no? Poner especial atención en el COBE. También al final les pongo una laminita con el tema de transmisión inexacta de datos del COBE. Valor agregado. El valor agregado es un campo que solo debe de ser llenado eh, para empresas con programa IMEX, pero particularmente aquellas que llevan operaciones de maquila, pero particularmente a través del artículo 181 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y también para aquellas empresas que cuenten con un IMEX bajo la modalidad albergue y que se apeguen al 183 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Si yo no estoy en estos dos casos, no me corresponde declarar valor agregado. Oye, ¿dónde me dice eso? Bueno, eso nos los dice el campo de cómo se llena este campo de acuerdo en el anexo 22.
Y recuerden dejar vacío. A lo mejor yo puedo interpretar que vacío a cero es lo mismo, pero para la autoridad no. Entonces, es dejarlo vacío, ¿sale? No es ponerle cero, es dejarlo totalmente vacío. El siguiente dato es la número de patente de agente aduanal o de la almacenadora también. Este dato, la realidad es que tiene muy baja probabilidad del error, pero bueno, está dentro del número 20, ¿no? Los siguientes también son los que también se notan más, ¿no? O llegan a resaltar más en esas revisiones que nos toca hacer en nuestra práctica, ¿no? Los famosos identificadores, tanto a nivel general como a nivel partida. Acuérdense que tal cual, ¿no? El general es este que viene como en la parte media del pedimento y los identificadores a nivel partida, como su nombre los dice, son aquellos que se declaran en cada partida del pedimento según corresponde. Y no solamente se enfoquen a los del apéndice 8, también están los del apéndice 9. Ahora, que aquí, digo, tenemos alrededor de que serán entre 160 y 170 identificadores, tal vez, probablemente, ¿no? Entonces, no creo que no les pido que nos aprendamos de memoria los 160, 170 identificadores porque no tendría el sentido, ¿no? O no cumpliríamos eso con el objetivo de no equivocarnos. Pero lo que sí recomiendo, y va de la mano con lo que ya dije, es familiarizarnos con nuestra operación y familiarizarnos particularmente también si tengo programas, ¿no? Si tengo IMEX, si tengo Procex, si tengo manejo permisos previos, si soy SIVA, pero si soy OEA y demás, ¿no? Entonces, esa parte de familiarizarnos con la operación y con los identificadores que digamos en la operación normal deberíamos de estar aplicando, ¿no? Ah, un IM. Ah, pues yo sé que el identificador IM tiene que declararse en operaciones que se realizan al amparo del programa IMEX. Si yo veo una a uno con un IM, pues sí, está bien, yo tengo programa IMEX, pero no es aplicable al ese identificador a esa clave del pedimento, porque en esa operación en particular no estoy haciendo uso de esa autorización, ¿no? Los CIs, los IC, etcétera, ¿no? Entonces, aquí sí, hagan el ejercicio, no les pido revisen de aquí a 2 años, ¿no? Atrás, tomen su glosa de este año, no es cierto, de este año, no, del mes, ¿no? Por ejemplo, de la recientemente que tenemos, la del mes del septiembre, ¿no? Sabemos que en glosa, ay, espérenme, ahí sí, tal vez me vaya a fallar, ¿no? Pero sabemos que en glosa tenemos archivitos y hay dos particularmente que me hablan de los identificadores a nivel pedimento y a nivel partida. Háganse como un examen, ¿no? Pónganselo así, ¿no? Para hacerlo si quieren como más entretenido, ¿no? Tomen la glosa del mes pasado y vean qué identificadores declararon en todas sus operaciones, tanto a nivel global como a nivel partida. Y seguramente va a haber alguno otro que digan, este no sé qué es, ¿no? Y habrá muchos otros que los tengan muy claritos, ¿no? El TL, el PS, el PP, el ED, no sé, cualquier otro, ¿no? Pero hagan como ese ejercicio. Y eso, la invitación sería que, bueno, esos que no sé a qué se refieran, borrón y cuenta nueva, quién sabe qué sea, y ya, no. No, yo creo que ahí la invitación sería, estos que no me suenan, ¿a qué se deben, no? Ah, pues me meto a mi apéndice 8, veo de qué trata ese identificador, veo si es coherente con mi operación y determino si efectivamente tuve que haberlo aplicado y en caso contrario, pues me lleva a un error, ¿no? ¿Lo puedo rectificar? Sí, sí, lo puedo rectificar. Ahora, pues hay varios casitos que hemos tenido, por ejemplo, eh, nos ha dado, y por eso también hablo un poquito de los identificadores del apéndice 9, porque por ejemplo ya también nos ha topado el hecho de que declaramos el identificador NM, que es estoy cumpliendo con la norma,
principalmente relacionados con la NOM de información comercial. Declaro mi identificador en M, mm, y cuando nos piden por X o Y razón, ajá, y la NOM de información comercial. No, pues no, la verdad es que no tengo elementos, es porque así se pasa, etcétera, ¿no? Lo que debiste de haber hecho a lo mejor es haber exceptuado, ¿no? No haber dicho que cumplías con la NOM, sino haber utilizado un identificador N, por ejemplo, ¿no? Bueno, ese es un dato inexacto y más allá de que si declaraste que sí cumplías con la NOM, pues el hecho de no cumplirla ya sabemos que nos lleva de una sanción del 2 al 10% sobre el valor comercial de la mercancía. Entonces, para estos dos puntitos, yo les sugiero como ese ejercicio, ¿no? Es como un pónganse a prueba. Los siguientes datos son los números de serie, que sí muy comúnmente los tenemos como muy presentes en temas de activo fijo, ¿no? Ah, que si es un activo fijo, pues sí, sabemos que debe de haber esa conciliación entre la documentación aduanera y lo que ostenta físicamente la mercancía, porque si no, en una revisión, pues puede existir la posibilidad de que no demuestre legal estancia y tenencia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ojo, porque también, por ejemplo, y esto viene en el 36A también, las importaciones IMEX, hablando de materia prima, componentes e insumos, por ejemplo, como se consideran como materiales semiterminados, no están obligados a declarar, ahí normalmente que manejamos, ¿no? Números de parte. No digo que la generalidad, ¿no? Pero normalmente que tenemos números de parte. Ah, ok, en las importaciones IMEX pudieran no declararlo y no pasa nada. No lo omito porque así me lo permite el 36A. Pero ojo, cuando sea necesario hacer el cambio de régimen. Si yo necesito hacer un cambio de régimen de esa materia prima o componentes, bueno, en el cambio de régimen sí ya tendría que estar declarando el número de parte. Entonces, aquí lo importante es que lo que yo les diría es que no lo cerremos a que es un tema exclusivo de activos fijos. También ojo con el tema de materiales, que a lo mejor no vamos a tener marca, modelo, serie, pero sí muy probablemente números de parte. Los siguientes campos tienen que ver con el contenedor, tanto el número de contenedor como el clave de tipo de contenedor. De igual forma, en los apéndices del anexo 22 del llenado del pedimento, sabemos que tenemos clavecitas para identificar los tipos de contenedores, ¿no? Que uno de 20 pies, que 40 pies, que el high cube y demás. Lo mismo, ¿no? ¿Cómo podría darme cuenta? Ah, pues porque yo soy quien llevo el área de tráfico y adicionalmente también me tocan ver cosas de comercio. Ah, entonces yo tengo muy claro, ¿no? El tipo del transporte con el que muevo la mercancía. Y eso me ayuda a identificar rápidamente si el tipo de contenedor que estoy declarando en los pedimentos es correcto o no. El depósito referenciado, también campo con poca probabilidad del error, que es pues la línea de captura que hace ratito les platicaba, ¿no? Y el código QR que también forma parte de esto, también quienes no hayan hecho o no hayan tenido la curiosidad de escanear el código QR del pedimento, háganlo. No les voy a decir que les va a salir, a lo mejor se decepcionan, pero háganlo, ¿no? Es cómo se escanea, pues como escaneamos el menú de algún restaurante, ¿no? Que ya es muy común que trabajen con códigos QR. Igual, quien no haya hecho ese ejercicio de escanear el código QR del pedimento, hágalo para ver qué sale, ¿no? Pero también es un campo con baja probabilidad de error. Ojo, igual, ¿no? Todo eso es a lo que a mí me ha tocado y en mi opinión. El Incoterm. El Incoterm junto con los decrementables son los dos temas que también ya tienen sus añitos, ¿no? Porque ya se agregaron ambos en febrero 2020, pero fueron como de también las últimas adiciones. Entonces el Incoterm también llega a ser común que se declara o que se señala en el documento equivalente. Acuérdense, para mi documento equivalente
bueno, no para mí, ¿no? El nombre formal de la factura de mi proveedor en el extranjero es documento equivalente, es que ahí lo declaren. Pero muchas veces el Incoterm que declaran en factura pudiera no ser el que está operando. Entonces recuerden que sí es importante corregir ese dato que viene mal en documento equivalente. ¿Cómo lo puedo hacer? Puedes hacerlo, o más bien debes hacerlo a través de un escrito libre, ¿no? Si tú ves que tu documento equivalente declara un Incoterm que no es el correcto, lo ideal es que hagas un escrito libre señalando cuál es el Incoterm correcto, lo declares, bueno, lo digitalices y por lo tanto se vuelve un e-document que vas a declarar en tu pedimento bajo el identificador ED. Recuerden que los documentos que hoy en día forman parte del pedimento como anexos son los que llamamos documentos electrónicos, que bueno, hasta hoy en día es el COBE, y los documentos digitales, que es un documento de transporte, que es una prueba de origen, que es un escrito libre, que es el cumplimiento de alguna regulación y restricción no arancelaria, etcétera, ¿no? Entonces, ojo con eso, sí podemos corregir el Incoterm que viene declarado en un documento equivalente. O incluso también llegan a utilizar mucho la regla 318 para señalar el Incoterm aplicable a la operación. Ahí nuevamente lo ideal es que ese Incoterm que viene en documento equivalente y en su caso en escrito, pues sea coincidente con pedimento, ¿no? Y bueno, y por supuesto correcto, ¿no? Con la operación. Y los decrementables, que pues también fue un tema que en el 2020 también nos hizo mucho ruido, que además de que efectivamente ya dentro de la ley aduanera en el 66 ya venían desde hace mucho tiempo, perdón, bajo un concepto de no incrementables, pues aquí nos hizo ruido el nombrecito, que ya no los adicionaran en el pedimento, etcétera, ¿no? Pero los decrementables también forman parte de la correcta determinación del valor en aduana. Recuerden que una de las consideraciones que se deben de cumplir para ser considerado un decrementable es que estos deben de venir desglosados en el documento equivalente o en la factura. Esos son los datos inexactos que hoy en día tenemos en el anexo 19. Es importante, seguramente algunos tendrán más prioridad en su operación que otros, probablemente porque algunos ya los tengan bien trabajados o bien estudiados, hay otros que no. Espero yo haber aportado también con algo que les haya llamado la atención o que les sea de utilidad para meterse a revisar estos datos. Y también quise dejarles como la imagen del pedimento, digo, lo van a ver con muchos colorcitos, pero básicamente el que nos interesa para este tema son los marcados en verde. Los marcados en verde son los datos inexactos que ahorita fuimos platicando. Y eso es como para ver visualmente en qué parte del pedimento se encuentra ese campo. A lo mejor si en algún momento yo no me di a entender con el tema de los identificadores a nivel partida, que por ejemplo, perdón, a nivel general, que por ejemplo son estos que puedo ver aquí en esta parte, ¿no? Que uno muy común es LD, pero que aquí también tengo los identificadores a nivel partida, pero aquí también ya puedo ubicar dónde está lo de país vendedor comprador y país de origen destino y demás, ¿no? Entonces la idea de eso era, de esta imagen era eso, ¿no? Aterrizar los campos que ya vimos de dato inexacto, pero en dónde los encuentro en mi pedimento. Esta laminita solamente se las dejo porque no debemos de perder de vista el comprobante de valor electrónico. Ahí de manera muy rapidita lo que yo les puse es de dónde se deriva la obligación de transmitir un COBE. ¿En dónde encuentro sus consideraciones? Es decir, desde quién puede generar un COBE, que si a través de la firma de la empresa, pero que si también a través de un sello, pero también a través de la firma del agente aduanal y demás, ¿no? Ahí vienen todas las consideraciones para su transmisión.
Sabemos que un COBE se puede corregir y eso se permite a través de la regla 1918, que pues normalmente le llamamos que se va a retransmitir el COBE, pero sabemos que también hay datos dentro del COBE que si se transmitieron de manera incorrecta nos conllevan a una multa. Y esos datos son estos. Por eso es que también hay que ponerle mucha atención al COBE, porque puede ser que traiga alguna falla que me puede llevar a una transmisión incorrecta. Estos son, normalmente los dividen así, ¿no? Los datos de valor y los demás datos relacionados a su comercialización, que es el lugar y fecha, el número de folio, los datos del proveedor destinatario comprador, el tax ID. Bueno, dentro de los datos proveedor destinatario comprador está nombre, domicilio, RFC o tax ID según corresponda. Valores, el unitario, total, dólares, si hay un descuento, tiene que venir ese descuento y la descripción de la mercancía e identificación individual, que sería la descripción comercial, que recuerden que no se acepta en clave, cantidad y unidad de medida comercial, los datos de identificación como número de serie, marca, año, modelo para vehículos. Entonces, estos datos son los que son considerados que en caso de transmitirse de manera incorrecta o se omita su transmisión, conlleva una multa que es elevadita, ¿no? De 29,000 pesos a 49,000 pesos, que la verdad ahorita no les quiero mentir, no recuerdo cómo viene en la reforma de la ley aduanera, pero creo que sí dentro de la iniciativa también es un aumento. Que incluso lo que se había pretendido, se había batallado, era con que la bajaran, ¿no? Pero pues no, sabemos que ahorita uno de los puntos importantes de la iniciativa de reforma es pues nos las pintan por el lado de que no va a haber incremento de impuestos, que yo digo que sí, porque recuerden que también se espera una alza, una nueva alza en la tarifa para una prox de 1,500 fracciones. Para mí esa es una alza en los impuestos. Nos dicen que no va a haber nuevos impuestos, pero pues sí, las sanciones se van para arriba, ¿no? Entonces también tengan ojo con el tema de los COBES. Y las conclusiones de esto que venimos platicando en este tiempo es lo que yo les decía mucho, ¿no? Especializarse en la operación aduanera de la empresa. Yo sé que nuestra chamba o nuestro trabajo del día a día puede ser sumamente absorbente, ¿no? Y no nos pueda dar espacio para otra cosa, o así lo pensamos, pero sí se puede. Entonces, de veras, hagan vinculación con otras áreas, traten de ver, obviamente no es para que los capaciten ni nada, solamente es como familiarizarse, ¿no? Desde pedir recorridos por proceso productivo, les abre mucho el panorama de cómo se fabrica la cosa o cómo es el servicio, pero les ayuda mucho, ¿no? El entender los controles que puede llevar un área comercial, que puede llevar un área de ingeniería, que ustedes se vayan empapando sin llegar a la especialización porque cada área tiene su especialidad, pero créanme que eso les va a ayudar mucho. Y la otra parte que va mucho de la mano y creo que tiene que ver mucho con todos estos temas de cumplimiento que hoy en día tenemos mil cosas que abordar con temas de cumplimiento, pero es cómo está conformado nuestro equipo de trabajo, ¿no? Cómo está conformada el área. Eso creo que es muy importante. Puede haber en mil factores que pudieran no tener un área robusta, pero creo que sí es importante, ¿no? Creo que, de hecho, hasta, pues, oye, tienes una persona que quiere que para la cual tiene que hacer el tráfico, pero también tiene que llevar el sistema, pero también tiene que ver temas de cumplimiento. Tenemos que ser objetivos. No va a poder hacerlo, ¿no? Tan solo por temas de factores humanos, no va a poder hacerlo. Entonces es bien importante, ¿no? No digo que entonces, entonces teniendo 10 o teniendo 20, no. Yo creo que sí depende, por supuesto,
del tipo de la empresa, del volumen de operación que se tenga, de las certificaciones que se tengan. Es cierto, no es lo mismo una empresa que no tiene ningún programa de fomento y tampoco quiero decir que entonces, ya me olvido porque Coral dice que ya no tengo que hacer nada. No, pero no es el mismo compliance o cumplimiento que tiene que llevar una empresa que solamente importa y exporta y no tiene PROSEC, no tiene IMEX, a otra que importa y exporta, pero además es IMEX, pero además es PROSEC, pero además es IVA, pero además es OEA, pero además tiene el registro de despacho de mercancías, pues efectivamente tampoco es lo mismo, ¿no? Entonces tiene que ir acorde de la empresa, pero sí creo que alguien de tráfico lleve parte de comercio es imposible, ¿no? Yo siempre he creído que si el de tráfico le tiene que dar de preferencia a lo tráfico, ¿no? Porque si no trae al área de ingeniería, al área de producción, que el paro de planta, que los costos, que los no sé qué, va a ser su prioridad. Y está bien, ¿no? Y el comercio exterior lo único que vamos haciendo es desfasarlo. Entonces yo creo que esa parte de estructura, de organización del área es bien importante para hacer todas estas estrategias, ¿no? Porque ya decían, ¿no? Suenan bonito y demás, pero pues de que implican tiempo, ¿no? Análisis del estado de cumplimiento. A través de la glosa, les decía, pueden hacer muchas cosas. Hagan auditorías internas constantes, ¿no? Cada mes, cada bimestre, cada trimestre. Creo que ya más extenso ya no es tan bueno, ¿no? Pero empiecen por eso, ¿no? Empiecen a ver cómo me puede ayudar la glosa en identificar no solamente los riesgos relacionados con dato inexacto, ¿no? Sino también los inherentes a otras operaciones. Les decía del ejercicio, ¿no? De uno mismo ponerse a prueba, ¿no? De los identificadores, por ejemplo. También es cierto que hoy en día, pues, necesitamos echar mano de herramientas tecnológicas, ¿no? Se ha escuchado, y es cierto, pues que también incluso la misma autoridad ya utiliza IA, ¿no? La inteligencia artificial. En mi opinión, creo que sí son buenas, ¿no? Esas herramientas tecnológicas que nos ayudan a llevar nuestros controles más sistematizados. Obviamente también, ojo, ¿no? Estas plataformas no se mueven solas. No es que yo la tenga y la tengo y ya por sí sola me va a arrojar todo, ¿no? Finalmente todas esas herramientas sí requieren de un control humano, perdón, pero pues sí pueden quitarte chambita manual, ¿no? Entonces yo creo que sí son buenas y hay muchas herramientas que nos ayudan con tema de expediente electrónico, que nos ayudan con temas de activo fijo, que nos ayudan a arrojar ciertos datos del tema también en función de la glosa, pero pues también no creo que estén mal, ¿no? KPIs, pues sí, también los KPIs son muy importantes, ¿no? Pero aduaneramente no lo usamos mucho. Sí, podemos ver mucho KPIs en logística, en calidad, en muchas otras áreas, pero KPIs aduaneros, honestamente, me he encontrado pocas empresas que los hacen, pero sigue siendo un otro elemento que puede ayudar, ¿no? A llevar como ese control de riesgos. La comunicación y procedimientos. También creo que es muy importante, ¿no? Muy importante esta parte de eso de comunicar, ¿no? ¿Sabes qué es voy a traer o voy un nuevo cliente y con estas características y estas van a ser las condiciones comerciales, qué Incoterm vamos a utilizar y demás, ¿no? Creo que la comunicación siempre va a ser importante para evitar la falla. Y procedimientos. Hay muchas empresas que llevan procedimientos porque tienen que cumplir con ISOs, por auditorías internas, lo que queramos, ¿no? Y sí nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Sí, no, la verdad, y particularmente yo también me sumo, la verdad, no me gusta mucho esa parte del papeleo, del procedimiento y demás, pero finalmente es un control. Y ese siempre nos ayuda, ¿no? Y la idea de un procedimiento es eso, ¿no? Que quien llegue pueda a través de ese procedimiento al menos tener la generalidad de cómo se lleva
una u otra actividad en la empresa. Un tema que les decía, por ejemplo, el catálogo de fracciones arancelarias, ¿no? Para mí esa es una buena práctica. Y luego, la capacitación y actualización. Yo creo que son cosas diferentes, ¿no? Siempre que, bueno, no siempre, particularmente con algunas empresas cuando me piden cierta capacitación, sí me gusta conocer o entender cuál es el objetivo de la capacitación, más que nada cuando me piden como varios temas, ¿no? Porque quiero entender si a lo mejor lo que quieren es actualizar a su equipo de trabajo o porque sabes que estoy creando una nueva área, entonces quiero especializarlos. O sabes que solamente quiero como ponernos que efectivamente como establecer o estandarizar un proceso, ¿no? Entonces, yo creo que la capacitación y la actualización nunca está de más. Hoy en día tenemos capacitaciones e información por internet muy confiable de personas que yo veo que son muy serias y que los dan bastante bien para tirar para arriba en YouTube, ¿no? Tenemos N mil cosas, creo que no hay esa parte, sí no podría haber pretexto. Esa es mi opinión. Yo creo es que no me pagaron tal X o Y capacitación. Está bien, ¿no? Creo que sí también hay que aportar al recurso humano ese valor y demás, pero hoy en día hay muchísima información para estar actualizados, ¿no? Ya también forma parte del interés de cada uno de a lo mejor irnos especializando, ¿no? En algo que sabes que es que a mí me encanta esto, tema de las reglas de origen. Ah, entonces me voy especializando y me voy metiendo con las del TEMEC, pero también luego con Unión Europea, pero luego ahora ya me tocó ver temas con ALADI y demás, ¿no? En comercio exterior, pues ya saben, ¿no? También nos podemos especializar en diferentes cosas. Entonces, sí, el tema de capacitación y actualización también creo es un punto, un elemento muy importante para cuestiones de cumplimiento. Y bueno, pues con esto, esta sería mi última lámina. José, no sé si se vaya a abrir un espacio de preguntas y aunque no sean preguntas, ¿no? También se valen comentarios. Claro que sí, Cori. Sí, abrimos el espacio para más aportaciones o comentarios, dudas que tengan nuestros asistentes. Adelante. Creo que todo quedó muy claro, Cori. Está bien, José. Pues, José, de mi parte, agradecerles la paciencia, el interés, el tiempo, por supuesto a Conce por siempre la confianza que nos han tenido en la impartición de estos cursos. Yo les dejo en esta última lámina mis datos de contacto para que cualquier cosa podamos estar en comunicación. Muchísimas gracias, Cori, también por tus aportaciones y también, por supuesto, a la licenciada Lidet, que nos acompañó en varias sesiones. Y compañeros, comentarles que si van a requerir su diploma de participación de estas sesiones, nos lo hagan llegar. Les voy a dejar el correo a donde lo pueden solicitar y únicamente vamos a checar que hayan participado en todas para poder otorgarles el diploma, ¿sale? Y bueno, pues de mi parte sería todo. Muchísimas gracias a todos y pues nos vemos en los siguientes que tengamos sobre otros temas muy interesantes. Como ustedes saben, el tema del comercio exterior es una revolución, entonces tenemos que estar súper, súper actualizados. Y nada más me gustaría hacer un breve comercial. Ahorita nuestro próximo evento va a ser en Querétaro. Tendremos el Congreso Nacional de COMCE, de Comercio Exterior. El 29, 30 y 31 tenemos de países invitados a Canadá y Estados Unidos, así que pues están cordialmente invitados. Regresamos, nos vamos a California, tenemos la misión comercial de alimentos y bebidas alcohólicas y al final de noviembre también los invitamos a que nos acompañen a Yucatán. Tenemos el encuentro del sur-sureste de comercio exterior del 26, 27 y 28 de noviembre. Y ya con ese prácticamente estaríamos cerrando nuestra jornada de este año. Así que los esperamos, acompáñennos y sigamos aprendiendo juntos más de comercio exterior. Muchísimas gracias. Gracias, Cori. Bonita noche.